Bueno, en esta ocasión vamos a mirar cómo utilizar la calculadora de Casio, la FX 570 VN Plus. Vamos a mirar cómo es el funcionamiento cuando queremos trabajar con números complejos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es habilitarla para su uso en complejos. Eso se logra utilizando Setup, este botón Setup. Seleccionamos el modo, entonces por ejemplo, en modo común y corriente, creo que es el 1, así quedaría. Y ahí pues la tecla I no queda, esta tecla I que representa la parte imaginaria del complejo no queda habilitada. Entonces por ejemplo, se fijan que no aparece la letra I al lado del número. Se presiona pero no aparece la I. Entonces para habilitarlo, lo primero que hay que hacer es irnos a modo y seleccionar el modo 2, que es el modo de complejos. Y aquí aparece la pantallita de la calculadora CMPLX, que significa complex en inglés. Bien, vamos entonces a mirar, esa es la primera, digamos, acción que debemos hacer para realizar el modo de funcionamiento en complejos. Entonces veamos ahora un ejemplo que nos permita visualizar qué podemos hacer con los complejos. Voy a habilitar aquí el tablero, digamos en capa cuadrada, y vamos a suponer que tenemos estos dos números complejos. Z1 vale 2 más J3 y Z2 tiene un valor de 3 más J5, por ejemplo. Entonces yo quiero sumar esos dos números complejos. Pues vamos a sumarlos utilizando la calculadora. Entonces 2 más 3i, ya está habilitada la i, más 3 más 5i. Y eso sería 5 más 8i. Ahora, si yo quiero calcular a partir de este número complejo, quiero calcular la forma polar, vamos a utilizar Shift 2 y aquí presionamos la tecla número 3 y entonces ese número que acabamos de obtener él lo va a convertir a la forma polar. Entonces le doy 3, ahí está, y le doy igual y aparece en la forma polar. La magnitud, en este caso dio raíz de 89 a un ángulo de 57,99 grados, 58 grados. Y hagamos ahora la resta. Vamos a hacer la resta de Z1 y Z2. Es decir, la operación sería Z1 menos Z2. Entonces, aquí como sugerencia, es bueno utilizar la mayor cantidad del tiempo posible los paréntesis. Entonces, acostúmbrense a utilizar paréntesis cuando estén trabajando casi que con cualquier tipo de operación en una calculadora. Es como una buena sugerencia. Entonces vamos a restar Z1 de Z2. Sería 2 más 3i menos, abro paréntesis, 3 más 5i. Y ahí está la solución. Daría menos 1 menos 2i. De nuevo, si quiero calcular el número polar, seleccionamos Shift 2, se pasa a parte compleja, y ahí dentro de este menú le damos 3 y le doy igual. Entonces la magnitud es raíz de 5 y un ángulo de menos 16,565 grados. Bueno, ahora hagamos por ejemplo Z2 menos Z1. Eso sería 3 más J5 menos 2 más J3. Veremos entonces
cuál es la respuesta que se obtiene en la calculadora. Entonces sería 3 más 5i menos, abro paréntesis, 2 más 3i y daría 1 más 2i. De nuevo, si quiero calcular la forma polar de la forma rectangular que tengo acá, Shift 2 y selecciono 3. Y ahí tendríamos entonces magnitud, ángulo. La magnitud de ese número complejo es raíz de 5 y el ángulo con respecto al origen es de 63.43 grados. Por ejemplo, si quisiéramos dividir esos dos complejos, pues por ejemplo sería Z1 sobre Z2. Entonces, si yo quiero dividir Z1 entre Z2, aquí pues uno lo puede hacer, si tiene los números complejos, lo puede hacer directamente. Entonces, sería 2 más 3i sobre 3 más 5i. Eso me da esa en forma rectangular, lo paso a forma polar y ahí está la forma polar. Que recuerden que para quitar raíces o quitar fracciones se utiliza esta tecla, SD. Bien, otra operación que posiblemente les va a salir, bueno, también podemos, por ejemplo, también se puede dividir dos números que estén en forma polar, pues por ejemplo 7 a un ángulo D. Entonces para sacar el ángulo, entonces le presiono acá Shift y aquí está el angulito, esta tecla, sale el ángulo y le doy por ejemplo menos 45 grados y aquí le doy por ejemplo 28 a un ángulo de menos 30 grados. Y ahí está la respuesta. La respuesta me la arroja en rectangular. La quiero pasar a polar. Entonces nuevamente Shift 2, 3 y me da la respuesta en forma rectangular. Si quiero evitar la fracción, pues simplemente le doy 0,25, un ángulo de menos 15 grados. Por ejemplo, también podemos multiplicar dos que estén en polar. Entonces, vamos a multiplicar dos polares, dos complejos que estén en forma polar. Entonces, por ejemplo, 4 a un ángulo de 65 por 5 con un ángulo de menos 30 grados. Me lo bota en forma, el resultado me lo entrega en forma de rectangular. Vamos a pasarlo a forma polar. Y ahí está el resultado, 20 a un ángulo de 35 grados. Observen que dentro del menú de complejos está esta, que ya la hemos visto, pasar de rectangular a polar. La 4 nos sirve para pasar de polar a rectangular. Entonces, por ejemplo, yo voy a dar el número 5, lo voy a dar en forma polar a un ángulo de 45. Y yo lo quiero transformar a su forma rectangular. Entonces, Shift, complejo 4, y él me entrega el número en forma rectangular. Existe otro que es el argumento. Entonces, miremos qué hace el argumento. Entonces, por ejemplo, 7 más 7i. Quiero sacar el argumento. Entonces, me voy a complejo. Le doy 1. Uy. Ya sé qué pasó. Entonces vamos a mirar. Qué bueno que pasen errores. Entonces aquí en este caso, como es una función, lo primero que se hace es Shift, complejo 2, seleccionamos argumento 1. ¿De quién? Entonces, por ejemplo, el número complejo 7 más 7i. Cierro. Y el argumento es 45 grados. Entonces él me va a sacar el ángulo de un número complejo que esté en forma rectangular.
Si ya está en forma polar, pues simplemente va a botar el mismo número, o sea, el mismo número que está después del símbolo del ángulo. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera, fíjense que si ustedes utilizan el argumento, no hay necesidad de estar dibujando el triángulo para saber en qué cuadrante está. Pues, por ejemplo, seleccionemos complejo, 1, y yo le voy a dar ahora menos 7i, y el argumento es menos 135 grados. Fíjense que de una vez él hace las correcciones y nos entrega el ángulo correcto, ¿no? Ahora, por ejemplo, argumento de menos 7 más 7i, eso nos daría en el segundo cuadrante. Daría 135 en el segundo cuadrante, recuerden, segundo cuadrante, el segundo cuadrante. Esta es la parte real y esta de acá es la parte imaginaria. Entonces el segundo cuadrante es este, por acá. Vamos a borrar que se nos quedó muy bien. El segundo cuadrante daría por acá más o menos. Y en el segundo cuadrante pues tenemos una parte, pusimos el número menos 7. ¿No? Menos 7 y el número 7. ¿No? Y el ángulo que nos dio en el argumento fue un ángulo de 135 grados. Entonces, fíjense que esta calculadora tiene varias funciones que son bien interesantes, como por ejemplo, vamos a mirar la otra, que es el conjugado. También nos permite calcular el conjugado de un número complejo. Entonces, vamos a hacer el cálculo del conjugado. Por ejemplo, yo quiero conjugar 8 más 6i. El resultado va a ser 8 menos 6i. Ahí está. Quiero conjugar, por ejemplo, vamos a conjugar el número menos 8 menos 6i. Daría menos 8 más 6i. Entonces recuerden que el conjugado lo único que hace es cambiar el signo de la parte imaginaria. Bueno, un gusto haber estado con ustedes en este video explicativo del funcionamiento de la calculadora Casio 570 VN para el manejo con números complejos.